Ahora muchachos, en esta clase vamos a seguir viendo las últimas cuestiones, herramientas que nos proporciona nuestro timeliner, que nos faltaría ver solamente la parte de la simulación y luego ya veremos un ejemplo real aplicado en la edificación que estamos trabajando. Entonces, ya vimos todo lo que tiene que ver con la parte de las tareas, la clase anterior, ¿no? Ahora vamos a ver las otras tres pestañas que me permite. Orígenes de datos, lo vamos a ver más adelante, pero eso tiene que ver en sí para traer datos de un archivo externo. Esto es muy común que yo trabajo, por ejemplo, en Microsoft Project o en Primavera o un CSV, que eso es un archivo de que se puede traer, por ejemplo, de un Excel. Entonces, muchas veces en archivos externos creo mi cronograma y de cierta manera yo lo puedo importar aquí en Navis. Pero eso ya lo veremos en una clase más avanzada, ¿listo? Y luego tenemos la ficha de configurar y la ficha de simular, que ambas están unidas. La ficha de configurar tiene que ver simplemente con la visualización de cómo me va a aparecer en mi simulación mis elementos. Principalmente recordemos que yo le puedo indicar a una tarea en el tipo de tarea si es de construcción, de demolición o temporal. Entonces en eso se divide mi configuración. Mi construcción lo muestra de un color, mi demolición de un color y mi temporal de otro color. ¿Listo? Voy a cambiar acá un momento. Por ejemplo, voy a cambiar la etapa 2. Voy a decirle que no sea de construcción, sino que sea, por ejemplo, temporal, ¿sí? Para que ustedes vean un poco cómo cambia en diferencia con la parte de construcción. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes van a verificar la construcción que me está diciendo, el color es verde. ¿Listo? Si yo quisiera que se mostrara de otro color, vengo acá y se lo cambio. Y lo que me dice la parte temporal es un color amarillo. ¿Listo? Transparente porque es lo que me está mostrando en este caso acá. Ya veremos a qué se refiere esto en la simulación. Luego me habla de los aspectos. Entonces él entiende que hay 4 partes, que es el aspecto como se muestra al final, el aspecto antes de mostrarse, el aspecto posterior y luego el aspecto al inicio de simulación. Entonces acá, por ejemplo, el aspecto de fin es como aparece ya una vez esté creado. El aspecto más importante son estos dos, el inicio y el final. Listo, ya los otros tres pues es raro que se lleguen a utilizar. Entonces, aspecto de inicio es cuando comienza a entrar la fecha de la creación de la tarea. Entonces, por ejemplo, para la etapa 1, ¿cuál sería la fecha de inicio? Pues el 5 de julio. ¿Y cuál sería la fecha final? En este caso, el 12 de julio. Entonces, de eso es lo que me está hablando acá, el aspecto de inicio y el aspecto de fin. El aspecto de inicio se le va a dar al elemento cuando llegue el cronograma a esa fecha. Ya igual todo esto, muchachos, ahora con la simulación lo entendemos mejor. Listo, no se preocupen. Pero entonces, este color o este modo, como se ve acá, se le da cuando inicia esa fecha. Listo, no desde el inicio de la simulación, no es que aparezca todo desde el inicio, sino cuando llega la fecha, ¿ok? Porque el inicio no va a ser el mismo para la etapa 1 que para la etapa 2 que para la etapa 3. ¿Listo? Entonces acá me está mostrando que ese aspecto de inicio se va a mostrar como cambiamos acá. Y el aspecto de final, perdón, yo lo puedo escoger que salga de un color o como ya aparece totalmente en el modelo, ¿sí? Acá para demoler y temporal aparece que no hay nada. ¿Por qué? Porque son elementos que no van a existir hasta el final de la obra. ¿Listo? Aspecto anterior es antes de que se crea, antes de que aún llegue a la fecha, no se usa. Posterior también es una vez acá de la obra, no se usa. Entonces es un poco raro. Y el inicio de la simulación es antes de que inicie la simulación, que es un poco el anterior, pero más desde el inicio. Entonces es un poco raro que se llegue a usar, ¿ok? Pero vamos a verlo mejor con la simulación para que entiendan un poco mejor a qué me he querido referir acá. Entonces, además de eso, yo puedo acá añadir un tipo de tareas si de pronto no estoy, de pronto las que me proporcionan ahí no es suficiente. Entonces, por ejemplo, agrego yo acá un nombre, no sé, X. ¿Listo? Y vengo acá a la ficha de tareas y acá en tipo de tarea yo puedo escoger X y darle otra visualización. En tal caso que con los que traen Avis por defecto no sea suficiente. ¿Sí? Puede pasar que en algún proyecto necesitemos otro tipo de tarea, entonces desde acá la podemos añadir, ¿sí? Y a todo eso pues también le modificamos lo que tiene que ver con la parte de la visualización. El que haya trabajado con fases constructivas en Revit, muchachos, pues esto es lo mismo que tenía que ver con la parte de cambiar los filtros o de qué color se ven los diferentes elementos cuando nuevo, construido, demolido temporal, es lo mismo. Entonces desde acá, si yo quiero eliminar una tarea que ingresé, perdón, un tipo de tarea, le digo acá en suprimir, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar a la parte de simulación. Primero que todo vamos a hacer una configuración. Venimos acá a este sector, ¿listo?
Acá es importante que nosotros le indiquemos primero acá en la parte inferior qué es lo que yo quiero comparar. ¿Sí? Él permite 5 comparaciones. Él permite la planeada. Entonces recordemos que nosotros acá en la parte de las tareas, listo, y utilizamos fechas planeadas y fechas reales, que es cuando realmente estamos construyendo. Y de eso es en lo que se enfoca acá mi simulación. Si quiero ver la planeada, si quiero ver la real solamente, o si quiero ver planeado frente a real, o si quiero ver real frente a planeado para ver diferencias, entonces esas son las que permiten, ¿listo? Más adelante cuando hagamos el ejemplo real vemos cada una de ellas, por ahora vamos a enfocarnos solo en la planeada para trabajar con una sola mejor para que sea más rápido el ejemplo, ¿ok? Entonces, elegimos primero esto, ¿qué es lo que yo quiero ver acá? El por defecto, pues dependiendo cuáles son las fechas, las ajusta. Si yo las quiero cambiar, lo puedo hacer desde acá, ¿listo? Pero por defecto, si todo está bien, las dejo como vienen ya establecidas, que en este caso me dice que es del 5 de julio al 26 de julio. Si yo vengo acá y verifico, en este punto, pues me dice que el inicio planeado es del 5 de julio y el fin planeado es del 26 de julio. Es decir, que está correcto, ¿cierto? Las fechas que está tomando por defecto. Si se las quisiera cambiar, la hago desde acá, ¿ok? Y luego de eso me habla de lo que tiene que ver con el tamaño del intervalo, es decir, que él va mostrando entre estas fechas, va mostrando cada 5%, ¿sí? Que puede ser cada segundo, ¿sí? Que me dice acá la cantidad de reproducción que hay en segundos que va a demorar esto. Entonces, si hay 20 segundos, cada segundo va a ser el 5%, en este caso, de lo que se debería construir. Y acá me habla un poco de la superposición del texto, ¿listo? De qué es lo que va a aparecer en este caso. Entonces, generalmente acá me habla es de la fecha y la hora, del costo, de extras, colores, tipo de letra, ¿sí? Entonces de acá puedo cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, acá el tipo de letra, si lo quiero cambiar, me sale acá qué tamaño, qué estilo de fuente, qué fuente puedo trabajar, si no me gusta cómo va a aparecer. O por ejemplo, si quiero acá que aparezca la parte del costo, le digo acá que aparezca el costo total y él me lo coloca después de la semana. Listo, si acá por ejemplo no viniera nada por defecto, entonces yo le digo a él, hey, muéstrame la fecha, la hora. Él me dice acá, ¿cómo quiere que le muestre la fecha y la hora? Entonces yo le indico acá, quiero que me muestre el día completo, por ejemplo, es decir, 5 de julio, 6 de julio, 7 de julio y me va mostrando qué está pasando. Listo, si le colocara mes completo, pues me va mostrando es por mes. En este caso, pues no está quedando tan específico. Entonces hay muchas más opciones, por ejemplo, por formato de horas, mes como número decimal, listo. Lo más normal es usar el día completo del abreviado, que ya sería con las horas del día. Listo, creo que el completo es suficiente, entonces lo colocamos de esa cuestión. Le damos un espacio o un enter si quiero que salga más abajo, en este caso, perdón. Listo, de la siguiente manera. Y acá luego de eso podemos colocar, además de la fecha y la hora, el costo. Si queremos colocar otra cuestión de la fecha, por ejemplo acá el mes, al lado derecho lo hacemos también. ¿Listo? Vamos a dejarlo nomás con eso. Luego el coste, entonces me dice, hey, ¿qué costos quiere mostrar? Recordemos anteriormente que nosotros hablábamos de estos tipos de costos, entonces si solo quiero mostrar el total, pues coloco nomás lo que tiene que ver con eso. Y acá vengo y le doy espacio. Verifico, acá por ejemplo hay unos extras, entonces me muestra tareas activas actualmente, números de días desde que inició, nueva línea, etcétera. Entonces vamos a colocar esta, por ejemplo, para revisarlo. Y luego lo que tiene que ver con los colores, listo, por ejemplo, decirle acá que tiene que ver con la parte del color de la letra. Entonces, si quiero que salga en un color azul, listo, de la siguiente manera, por ejemplo, y voy a darle en aceptar. Y acá vamos a ver primero qué pasa con estos ajustes, ¿ok? Y vamos a darle acá en aceptar. Entonces, si se dan cuenta que por defecto aparece en blanco. Es importante acá para que nada se nos oculte decirle acá en mostrar todos, listo, porque si no lo deben mostrar todos, van a haber algunos elementos que van a aparecer ocultos por defecto. Entonces, si se dan cuenta que los primeros elementos que aparecen en color verde. ¿Por qué? Porque acá yo le dije que el aspecto de inicio fuera de color verde. ¿Y cuál es la primera tarea que aparece? La que está el 5 de julio. ¿Y en dónde estamos acá? Estamos en miércoles, en este caso, 5 de julio. ¿Listo? Voy a hacer otra configuración acá. Un momento acá en la parte de edición, en la parte de fecha y hora. Voy a colocárselo, por ejemplo, por acá al inicio. Vamos a colocarle día del mes como número decimal. ¿Listo? Vamos a darle acá en aceptar y acá en aceptar. Y ahora sí, para que me salga 5 de julio, miércoles. ¿Ok? En este caso. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Entonces acá me aparece, por ejemplo, este sería el costo.
Esta es la etapa a la que vamos y acá el porciento de lo que está construido. Listo. Ya hicimos la configuración. Vamos a darle en reproducir. ¿Y qué comienza a pasar? Acá pues comienzan a salir los elementos. Si ustedes se dan cuenta, acá en la parte superior va avanzando. Entonces en el 11 martes de julio, ¿en qué tarea estamos trabajando? Todavía en esta. ¿Listo? Acá podemos hacer de pronto un ajuste en la fecha. Realmente lo que tiene que ver con el día de la semana probablemente es mejor que vaya primero. Entonces lo corto y lo pego y le vuelvo a dar en aceptar. ¿Listo? Entonces miércoles 5 de julio aparece mucho mejor y le vuelvo a dar acá en reproducir. Y ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda superior comienza a cambiar el día, comienza a cambiar el costo y la cantidad de construcción de la tapa. Una vez ya esté construida la tapa, si se dan cuenta que una vez pasa la fecha de la parte planeada, listo, que si no estoy mal era el 12 de julio, los elementos salen normales, como si estuvieran construidos, bueno, como si estuvieran totalmente construidos. Y luego comienza la otra etapa, que en este caso es la etapa 2, que es la que estamos viendo de las otras zapatas. Esta sale en color amarillo, recordemos, porque nosotros para probarle colocáramos que era temporal, ¿cierto? Entonces comienza a reproducirse. Esos elementos que salen en color verde es lo que viene en la otra etapa, que en este caso es en la fecha. Dense cuenta que acá, como nosotros tenemos las dos etapas en que en un momento se unen en la misma fecha, aparecen al mismo tiempo, que esto por ejemplo es algo que en Revit no se puede hacer con fases, en Navi sí, listo, como hablábamos la clase pasada. Y él me va diciendo, hey, en esta fecha, con este costo que lleva usted de construcción, la etapa 2 está hecha al 76% y la etapa 3 el 23%. Y acá le digo yo en seguir corriendo y en algún punto la etapa 2 se va a completar y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque yo le dije a Navisworks, perdón, que fuera ¿qué? Una etapa de demolición, ¿cierto? Demolición o temporal, no recuerdo en cuál colocamos, pero el punto es que le indicamos que no estuviera en el final, ¿listo? Como es estos tipos de elementos. Si le seguimos dando en reproducir, pues estos elementos que sí son de construcción, en algún punto van a crearse, ¿listo? Nosotros le colocamos acá que fueran temporales, ¿sí? Como se dan cuenta sale en color amarillo. Acá en las tareas también se nota que por acá le colocamos que fue el tipo de tarea temporal, por eso es que al final no aparecieron. Y a eso es a lo que se refiere ese aspecto de inicio. Si ustedes recuerdan la simulación que acabo de pasar, los elementos de construcción antes de hacerse salieron en color verde, una vez llegaba la fecha donde se comenzaban a realizar. Cuando ya terminaban de hacerse, salían como aspecto de modelo y los elementos temporales, en este caso que puede haber sido temporal o de demolición, salían en color amarillo y una vez ya pasaba la fecha final, simplemente se ocultaban, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si de pronto yo acá a la tarea de la etapa 2 no le coloco que sea temporal, sino, bueno, vamos a hacerlo con la 1, que sea demolición, por ejemplo, y vengo acá a la ficha de simular, si yo le digo acá bueno, no lo hagamos con la primera, miento, porque no se va a notar, hagámoslo con la tercera, que sea demolición y esta así de construcción. Y ahora vengo acá y le digo en avanzar, si ven que acá salen las vigas hechas antes. ¿Por qué? Porque acá en configurar yo le estoy diciendo a la ficha de demolición que el aspecto de inicio de la simulación sea el aspecto de modelo, como que ya está hecho, ¿sí? Una demolición, recordemos, es algo que ya existe y pues yo tengo que demolerlo y antes de que comience mi simulación constructiva pues tiene que existir. Entonces lo que hace Navis es trabajarlo de la siguiente manera, o bueno, como viene por defecto configurado, igual como vimos ya, todo eso nosotros lo podemos cambiar. Y conforme yo voy avanzando, pues esta va a ser la última tarea. Cuando ya la esté demoliendo sale en color rojo. Y al final de lo que acabe, lo que tiene que ver con la fecha de mi simulación, simplemente va a ser que no aparezca nada. ¿Listo? Entonces, de esa manera, muchachos, es para explicar lo que serviría que fuera de construcción, demolición o temporal. Y acá lo que tiene que ver también con la parte de la simulación. Acá punto importante, si la simulación me está durando mucho, pues lo que tengo que cambiarle yo que son los segundos. Listo, le digo que en este caso ahora dure, por ejemplo, 10 segundos. Pero acá es importante activarle que me muestre todas las tareas del intervalo. Listo, para que nunca se me quede por fuera ninguna y en esos 10 segundos aparezcan todas. Entonces vengo yo acá y le doy en aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, la simulación va a comenzar a pasar un poco más rápido. Solamente va a durar en este caso 10 segundos. ¿Listo? Entonces desde ahí ustedes acomodan lo que tiene que ver con la parte del tiempo, pero importante siempre ajusten lo que tiene que ver esta opción para que siempre les muestren todo lo que tiene que ver con todas las tareas que tienen en este caso realizadas.